La palabra de Dios en esta mañana para todos nosotros tiene que ver con esto. Con superar de una vez por todas nuestros gigantes, vencerlos e ir por los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una historia en la Biblia, una historia súper conocida, y una historia que nos habla de esto, nos habla de los gigantes que se interponen en nuestra vida y de la necesidad de vencerlos. Esa historia es la famosa historia en la cual David enfrenta a Goliat. Una historia que hoy queremos volver a leer, quizás para darle una mirada diferente a tantas otras oportunidades en la cual la hemos leído. La historia nos habla de un jovencito que enfrentó a un gigante, aun cuando todas las personas de su generación decían no se podían. Aunque todo lo de su generación nadie daba un peso por él. Él, sin embargo, avanzó, superó ese gigante y encontró su sueño. ¿Le parece que leamos la historia? La historia se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 7, y dice así. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla, y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. La zona donde ocurre esta batalla es una zona donde hay varias cadenas montañosas, separadas unas de las otras por un valle. En la guerra antigua, estar sobre la cima del monte siempre da una posición privilegiada para la batalla. El que está sobre la cima del monte tiene ventaja en la batalla. Y aquí estaban el ejército de Israel sobre la cima de un monte, un valle en el medio, y en el otro monte, sobre la cima del otro monte, el ejército filisteo. Nadie quería descender al valle. ¿Por qué nadie quería descender al valle? Porque descender al valle era ponerse en la situación desventajosa. Vengan ustedes, no vengan ustedes, vengan ustedes, no vengan ustedes. El asunto es que pasaban los días, las semanas, y no pasaba nada. Nadie se atrevía a comenzar la inevitable batalla. Entonces dice que luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Es decir, después de mucho tiempo de amagues sin que la guerra comience, finalmente a alguien se le ocurrió del lado de los filisteos hacer algo muy típico de aquel tiempo. Bueno, resolvámoslo 1 contra 1. Y aquí está el nuestro se llama Goliat. Elijan ustedes al suyo, que peleen 1 contra 1, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Dice la Biblia que Goliat medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Solamente la cota de malla hecha de bronce pesaba lo mismo que una bolsa de cemento. ¿Levantó una bolsa de cemento usted una vez? Es difícil, no es fácil, ¿eh? Uno puede morir en el intento. Este hombre la llevaba puesta todo el tiempo. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Así que los muchachos dijeron, resolvámoslos 1 contra 1. Elijan el de ustedes. Y los israelitas decían, ¿y quién puede de nosotros hacerle frente a este tipo? Es imposible. Y ahí es donde aparece en escena este muchacho, David. Y este muchacho le demuestra a todo el pueblo de Israel y a los que no creían en Dios que ningún gigante es imposible delante de un hijo de Dios. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que yo no sé cuál es el miedo que te retiene, que te impide avanzar y hacer realidad tus sueños. Pero Dios te trajo aquí para una vez por todas sepas de que sos un hijo de Dios. Ningún gigante es más fuerte que vos. No todos nosotros enfrentamos a gigantes físicos. No todos nosotros vamos a tener que estar expuestos a una lucha libre como la que ocurrió aquel día, ni una lucha física como la aquel día. Pero sí todos nosotros estamos expuestos a otra clase de gigantes que se interponen en nuestro camino hacia nuestros sueños. Gigantes que también estuvieron presentes aquel día y que nosotros tenemos que enfrentar. No todos vamos a tener como David que emprender una lucha cuerpo a cuerpo con un soldado.
pero sí hay al menos 4 cosas que sucedieron ese día que yo y vos sí o sí vamos a enfrentar. ¿Cuáles son esos gigantes? El primer gigante que David tuvo que enfrentar y que yo y vos vamos a tener que enfrentar es el gigante que podríamos llamar el gigante de la demora. Quizás sea bueno comenzar a recordar cómo es que David llegó a ser quien fue. La historia nos dice de que en un momento Dios le pidió al profeta Samuel que unja a quien iba a ser el nuevo rey. No porque Israel no tuviera un rey, Israel ya tenía su rey y su nombre era Saúl. Pero Dios de alguna manera sabía que Saúl tenía los días contados, que el reinado de Saúl tenía fecha de vencimiento. Por lo tanto, Dios, adelantándose a lo que sucedía, le pidió a Samuel que vaya y ya desde antemano unja a quien habría de ser aquel que habría de suplantar a Saúl. Y es así que Dios envía a Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí. Samuel llega a la casa de Isaí y le dice a Isaí, mostrame a tus hijos, porque uno de ellos va a ser ungido el nuevo rey. Isaí trajo a sus hijos y Samuel miró a uno, pero Dios le dijo, este no es. David miró a otro y Dios le dijo, este no es. Samuel miró a otro y Dios le dijo, este no es. Y ya se sentía un poco frustrado Samuel. Y en un momento le dice a Isaí, ¿no tenés algún otro hijo escondido por ahí? Y sí, tenía otro. Pero claro, el más chiquito, el más menudito. Para rey, para guerrero. No daba con el perfil. Así que lo tenía escondido Isaí. El asunto es que Isaí lo trae, y aunque era menudito y más pequeño que sus hermanos, Dios le confirma inmediatamente a Samuel, este va a ser el paladín de mis ejércitos, este va a ser el rey de mi pueblo. Y en una ceremonia muy sencilla, Samuel derrama aceite sobre la cabeza de David, y a través de esa manera está declarando que él habría de ser el nuevo rey de Israel. Papás, mamás, que estamos aquí, ¿qué pasa si usted se entera que su hijo va a ser el nuevo presidente de la Argentina? ¿Qué haría? Entonces se pondría contento, lo mandaría a una escuela de política, lo mandaría a ser abogado, no sé, empezaría a prepararlo imaginando de que va a ser así, que él va a ser el nuevo presidente de la nación. ¿Qué hizo Isaí? Lo mandó a cuidar las ovejas a David. Olvídate de todo lo que te dijeron acá, olvídate de lo que te llenaron la cabeza, olvídate de todo eso, a cuidar ovejas. David recibió una visión. David recibió un llamado, David recibió una vocación, pero lo primero que tuvo que entender David es que eso no iba a ocurrir de un día para el otro. Entre que Dios le dio una visión y entre que esa visión se iba a hacer realidad, iba a tener que pasar un tiempo de cuidar ovejas, limpiar ovejas y hacer lo que se te pida, ¿no es cierto? A veces nosotros es el primer gigante que tenemos que enfrentar, el gigante de la demora. Queremos que las cosas sean de hoy para mañana y Dios tiene sus tiempos. Y cuando las cosas no son en nuestro tiempo, nos frustramos y entonces decimos, bueno, si es así, gracias por todo, no quiero nada. Y ahí donde ponemos en el cajón nuestros sueños. La Biblia dice en el verso 12 y 15 del 1 Samuel 17, que David era uno de los 8 hijos de Isaí y los 3 eran parte del ejército de Saúl. Es decir, a los 3 más grandes, él siguió obstinado Isaí en decir, estos 3 van a ser guerreros. Davidcito no, Davidcito va a ser pastor. Así que David, sin embargo, se alejaba para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Muchas veces Dios te da una visión y un sueño, pero primero tienes que transitar por un tiempo en el cual las cosas son absolutamente al revés de lo que el sueño decía. Hay una demora y tenés que estar dispuesto a vencer el gigante de esa demora. El segundo gigante que tuvo que vencer David es el gigante del desánimo. Cuando uno vive rodeado de gente que te dice no va a andar, no funciona, no se puede hacer. Hay de todo, hay mucha gente así, ¿no es cierto? Todo el tiempo. El asunto es que finalmente un día David, por una encomienda de su papá, termina yendo al frente de batalla y ve lo que sucede, se entera de lo que está sucediendo en el campo de batalla. Dice en el verso 8 en adelante que Goliat salía todos los días
y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, los filisteos se convertirán en sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Lo que hoy estamos hablando es un todo o nada. O vas por tus sueños y te haces de todo lo que Dios tiene para tu vida, o vas a terminar siendo un esclavo el resto de tu vida. Aquel día era un todo o nada. Y aunque no te parezca, hoy lo que estamos hablando define un todo o nada en tu vida. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl, el rey, y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Qué difícil es cuando uno vive rodeado de personas llenas de miedo. Uno propone cosas y no es el tiempo, viste, este año es un año bravo, es un año difícil, no están las cosas para emprender nada, mejor quédate en el molde. Recordad que la Biblia dice, no se amolden a este tiempo, ¿no? Pero la gente te dice, quédate en el molde, no intentes nada, la cosa está brava, no es el tiempo. Y uno tiene que enfrentar eso, ¿no? Enfrentar el clima denso y pesado de desánimo que nos rodean. A veces uno mismo se sumerge en este clima de desánimo. ¿Y saben por qué nos sumergimos con tanta facilidad en este clima de desánimo? Porque escuchamos las voces equivocadas. Dice la historia en el verso 16 que durante 40 días, aquellos fueron 40 días de despropósito. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Así que esta gente todas las mañanas y todas las tardes escuchaba la misma cantinela. Son unos inútiles, son unos fracasados, son unos buenos para nada, están perdidos, perdieron antes de empezar. ¿Son buenas noticias esas? ¿Le levantan el ánimo? No. Ahora, si usted escucha todas las mañanas y toda la tarde más que negatividad y negatividad y negatividad, ¿cómo va a terminar usted? Ahora, nosotros tenemos un Goliat que se aparece todas las mañanas y todas las tardes, pero para eso tenemos el noticiero. ¿Qué dice el noticiero? El noticiero dice todas las mañanas y todas las tardes, esto no va a andar, esto no va a funcionar, esto no va a ocurrir. Y uno tiene que atreverse a ir más allá de eso. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Hay un tercer gigante que hay que enfrentar, y ese gigante es el gigante de la desaprobación. Uno a veces es muy sensible a ver qué dicen los demás. Uno hace un movimiento y ya está mirando qué cara ponen los demás. Si todos lo ponen caras de bien, uno sigue adelante. Pero si ya te miran raro, ya uno se detiene. A veces nos pasa esto, el gigante que nos detiene de ir por nuestros sueños es que estamos demasiado atados a ver si nos aplauden o no. Y eso puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque no solamente es posible que cuando vos vayas por tus sueños enfrentes desaprobación, sino más que posible es casi inevitable. Así que si vos no estás listo para enfrentar la desaprobación de los demás, no estás listo para ir por tus sueños. Necesitas superar ese gigante. Ahora, esa desaprobación habitualmente no viene de la gente que está en contra tuya. ¿Sabes quién viene? De la gente más cercana a vos. Mirá lo que le pasó a David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26 al 29. David les preguntó, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Hermanitos hay, ¿eh? Hay muchas historias de rivalidad entre hermanos, ¿no? Y las historias de rivalidad entre hermanos son bravas. Hay gente que cree que te conoce.
y no te conoce. Hay gente que vive con vos todos los días y cree que te conoce y no te conoce. Y a veces son los primeros en decirte esto no va a andar, esto no va a ocurrir, esto no va a funcionar. Cuando David quiso simplemente amagar, hacer algo, la primera desaprobación fue de sus propios hermanos. ¿Solo quieres ver la batalla? David pregunta, ¿qué hice ahora? Contestó David, solo hice una pregunta. Y la realidad es esta. La realidad es que cuando vos quieras ir por tus sueños, cuando vos quieras salir del molde y hacer algo diferente, hay gente que va a expresar su desaprobación. ¿Por qué? Porque en un mundo de mediocridad, cuando alguien se anima a hacer la diferencia, lo que hace es poner en evidencia la mediocridad general. Sos un problema. Cuando una persona quiere ir por la excelencia de lo que Dios tiene para tu vida, sos un problema por los demás, porque pasás a ser alguien que pone en evidencia la parálisis general, la mediocridad general que nos rodea, y de alguna manera se van a ocupar de hacértelo saber. El cuarto gigante es el gigante de la duda. Uno está muy convencido, pero a veces hay quienes te hacen dudar, ¿no? Sobre todo cuando te habla un experto. Ahora, ¿qué pasa cuando vos estás súper convencido del sueño de Dios y te aparece supuestamente el experto y te dice, lo tuyo no tiene ninguna chance de funcionar? Uno puede estar muy convencido, pero una dudita te entra, ¿o no? Aquel día David dijo, este gigante puede ser vencido. Y fue y habló con el experto. ¿El experto quién era? El rey. Saúl era un experto en batallas. Saúl era un hombre de acción. Saúl era un guerrero. Saúl tenía entrenamiento militar. Él era un experto. ¿Qué ocurrió en esa conversación? No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Y esta fue la respuesta del experto. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde tu juventud. Esta es la opinión de un experto. Vos tenés posibilidad cero. Uno puede tener muchas convicciones, ¿no? Pero hay momentos en los cuales te agarra la duda. ¿Y no será que yo estoy por ahí imaginando cosas que no son, que nunca van a suceder? David aquel día decidió no elegir la voz de los expertos, sino escuchar la voz de Dios. Hay muchos expertos hablando por televisión, diciéndote lo que tenés que hacer, maestros de la negatividad, ¿no es cierto? Dios dice, no escuches esa voz, escuchá la voz de quien te está hablando. ¿Cómo vencer tus propios gigantes? Número 1, ¿qué hizo David aquel día? Cuando esos gigantes querían detenerlo. Número 1, recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. De pronto, Saúl le dice a David, David, vos no tenés ninguna chance de ganar. Y esta es la respuesta de David. Así maté un león y un oso, el Señor me salvó del león y del oso, así me salvará también de este filisteo. David dice, yo no tengo experiencia de batalla, pero tengo una experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios, Dios estuvo conmigo. Si vos querés vencer tus gigantes, número 1, cuando la intimidación llega a tu vida, recordá que Dios te ayudó en el pasado. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos lo que significa haber tenido una experiencia con Dios. Lo que Dios hizo en el pasado, Él lo va a seguir haciendo en el futuro. En segundo lugar, uso las herramientas que Dios me ha dado. A veces nosotros tenemos un problema y es que nos autocensuramos, nos autoexcluimos porque decimos yo no tengo la habilidad que el otro tiene. Si yo pudiera hablar bien como el otro, si yo fuera tan rápido para los números como el otro. Estamos imaginando y pensando en las habilidades que no tenemos en vez de enfocarnos en las habilidades que sí tenemos. Yo decía que hoy queríamos hacer una lectura un poco diferente de la historia de aquel momento, de entre David y Goliat.
Uno de los malos entendidos que hay detrás de la lectura de esta historia entre David y Goliat es el hecho de imaginar que David era un bueno para nada. David era un pibito que no servía para nada. Si le ganó a Goliat, era de absoluta pura casualidad. Y no es así. Es cierto que David no era tan alto como Goliat. Es cierto que David no era tan fuerte como Goliat. Es cierto que David no tenía las fortalezas que Goliat tenía. Pero David tenía sus propias fortalezas. La otra realidad es que si bien es cierto que Goliat era un hombre fuerte, también era un hombre débil. Y las debilidades de Goliat eran justamente por causa de su fortaleza. Un hombre de 3 metros, con una bolsa de cemento colgando del pecho, no se puede mover muy rápidamente. Se mueve muy lentamente. Y por lo tanto, él va a querer una batalla en un espacio estrecho. Y por eso cuando lo vea a David venir, le dice, vení, acércate que te voy a partir en 2. No es una amenaza, es una necesidad. Él necesitaba tenerlo cerca para poder agarrarlo a David. Porque él se movía lento. David no era ni fuerte ni alto, pero era rápido y con buena puntería. Entonces no cometió la torpeza de agarrar una espada e ir a pelear contra el gigante en sus condiciones, sino que él eligió librar esa batalla en sus propias fortalezas. Dice la historia en 1 Samuel 3, 17, 38 que Saúl vistió a David con su propia armadura, con su propia ropa. Le dijo, David, bueno, si vas a pelear por nosotros, ponete esto. Y David le dijo, no puedo pelear con tanta cosa. Me quita mi habilidad, me quita mi fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de él? Ser rápido. Y toda esa escafandra y toda esa cosa pesada no lo ayudaba. No estoy acostumbrado, así que se lo quitó. Y eso es interesante. Mucha gente te viene a decir cómo es que supuestamente tenés que librar tu batalla. Porque todo el mundo lo hace así. Dios te ha dado una manera única y personal de librar tu batalla personal. Y probablemente sea de un modo completamente diferente a lo que está haciendo todo el mundo. Así que se lo quitó y puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. David no sabía manejar la espada, no tenía experiencia con la espada, pero tenía experiencia con su honda. Ojo, que su honda no era esa hondera que usan los chicos para los pajaritos, ¿eh? No, era un arma de guerra. Era una pieza que lanzaba piedras a alta velocidad y con extrema precisión. Por lo tanto, David fue y libró esa batalla, no cerca, sino a distancia, sabiendo cuáles eran sus fortalezas y sabiendo que con su fortaleza, la que Dios le había dado, su velocidad y su puntería, él podía ganar. En vez de preguntarte, Dios, ¿por qué no me hiciste más alto? ¿Por qué no me hiciste más inteligente? En vez de estar preguntándote qué cosas no tenés, empezá a enfocarte en las que sí tenés, en las que sí Dios te dio, porque Dios te va a hacer vencedor con las herramientas que Él te dio. En tercer lugar, ignorá a los que derrumban los sueños. Hay un montón de gente que se dedica a eso, a pinchar globos, a desalentar a los demás, a decir no se puede. Hay un episodio en la vida de David que ocurre mucho tiempo después. Un episodio en el cual David estaba al frente de un pequeño ejército y las cosas salieron mal, y tan mal salieron que pasó esto. Dice que David se alarmó, pues la tropa hablaba de qué cosa hacer con él, apedrearlo. Y hay veces que la gente que te rodea te quiere apedrear. No te viene a aplaudir, no te viene a alentar, lo que quiere hacerte es apedrearte. Pero dice que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Esta es la clave. Si vos sos dependiente del aplauso de los demás, estás perdido. Vos tenés que decidir aquí y ahora que tu confianza está puesta en un solo lugar y en una sola persona, en el Señor. Si vas a vencer la batalla,
tenés que poner tu confianza en una sola persona y en un solo lugar, que es en Él. En cuarto lugar, espero que Dios me ayude para su gloria. Cuando un pescador lanza la red, ¿espera qué? Recoger pescados. Cuando un sembrador siembra la semilla en el surco, ¿qué espera? Espera una cosecha. Cuando vayas por tus gigantes, cuando vayas por tus sueños, tenés que ir con la expectativa de que cosas van a ocurrir. Eso es lo que llamamos el factor fe. El factor fe significa la certeza de que Dios va a hacer algo. Y es muy interesante porque cuando finalmente se comienza la batalla, David le responde al filisteo en el verso 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y antes de que se hubiera hecho el primer movimiento de batalla, David dice cómo va a terminar ese día. Y la fe es eso, es declarar lo que todavía no sucedió, como que va a suceder. Y David lo mira y le dice a Goliat, antes de hacer el primer movimiento, hoy el Señor te conquistará y todo el mundo sabrá que hay un Dios, todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con lanza ni espada, esta batalla del Señor y los entregará a todos ustedes en nuestras manos y eso va a ocurrir hoy. ¿Qué había pasado hasta ese momento? Nada. Pero David declara las cosas antes que sucedan. Eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no pretende que seas perfecto. Dios no pretende que seas más fuerte que los demás. Él requiere una sola cosa. Requiere que si vas a enfrentar a tus gigantes, si vas a ir por tus sueños, lo hagas con fe. Y fe es la certeza de que algo va a ocurrir. Dios va a hacer algo. Esta historia tiene un final y lo ha escrito Dios y Él lo va a hacer así. Dios no necesita personas brillantes, ni personas súper inteligentes, ni personas súper fuertes. Él necesita personas que confíen incondicionalmente en Él. Y esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos permite derribar los gigantes, ir por los sueños. El poder confiar de manera absoluta en Dios. Hay un montón de cosas en tu vida de las cuales no tenés control. No tenés control de que en casa naciste, no tenés control de cuál es el sexo con el cual naciste, no tenés control de los escenarios de tu infancia. Hay un montón de cosas en tu vida que no tenés control. Pero hay una cosa que está bajo tu decisión y bajo tu control. ¿Creerás incondicionalmente en Dios? Eso es lo único que hace falta. Eso es lo que cambia la historia.